Ray se ve obligado a detenerse en una parada solitaria, aislada del bullicio de la ciudad. Su hija pequeña, Perry, necesita urgentemente ir al baño. Mientras él la ayuda, ella, con su tono infantil, le pide que le compre baterías para su radio. Los padres, distraídos en la búsqueda de un maquillaje que ella había traído para jugar, no perciben cómo la pequeña, movida por su curiosidad, se aleja hacia un globo, atrapado en lo que parece ser la profunda cimentación de una construcción que aún no se ha terminado. En ese instante, un perro aparece de la nada y el miedo se apodera de Perry. Nerviosa, sin darse cuenta, se acerca al borde de la excavación. Con toda la calma que su desesperación le permite, Ray le habla lentamente, intentando calmarla sin hacer movimientos bruscos que pudieran alterar al animal. Pero, contra todo su deseo de evitar lo peor, Perry pierde el equilibrio y cae, desvaneciéndose de su vista. Él, en un intento frenético de salvarla, se lanza tras ella, pero el abismo es más profundo de lo que parece. En medio de un estado de inconsciencia que parece arrastrarla hacia la oscuridad, Ray observa, impotente, cómo su esposa, Joey, intenta reanimar a Perry. Finalmente, con un esfuerzo titánico, la niña responde a las súplicas de su madre, aunque su estado es incierto. Con manos temblorosas, Ray intenta levantar a su hija, mientras ella le suplica, entre lágrimas, que no la lastime. En un estado de pánico absoluto, Ray acelera en la camioneta, conduciendo a una velocidad peligrosa. La angustia nubla su mente. Sabe que no está acostumbrado a manejar bajo tales circunstancias. Joey, a su lado, le grita que se apure, y en el mismo instante, una camioneta aparece frente a ellos, obligándolos a esquivarla en el último segundo. La espera en el hospital se siente interminable. Cuando finalmente son atendidos por un médico, él comienza a interrogar a la pequeña, llamada Perry, con una mirada escéptica, como si no creyera ni una palabra de lo que los padres le están contando. La preocupación de Ray y Joey aumenta cuando el médico sugiere realizar una tomografía para descartar cualquier lesión cerebral, pues observa una reacción anómala en la dilatación de las pupilas de la niña. Les advierte, sin embargo, que el procedimiento es costoso. Sin pensarlo ni un segundo, Ray accede. Mientras los guían hacia la sala de tomografía, el enfermero les informa que solo uno de los padres podrá acompañar a la niña. Al despedirse, la inquietud se apodera de ellos, como si algo oscuro estuviera acechando, aunque intenten no darle demasiada importancia. Unos minutos más tarde, Ray, ya al borde de la desesperación, pide noticias sobre su hija y su esposa. Cuando le informan que no está permitido ingresar a la zona de pacientes, su paranoia crece. Explota de frustración, golpeando el mostrador, y la tensión escala cuando se ve forzado a irrumpir en el área de cuartos, alterando el orden del hospital. Es confrontado por un trabajador y un guardia, pero un médico interviene para calmar la situación, pidiéndole que explique lo sucedido. Al revisar los registros, el doctor les informa que no aparece el nombre de Perry en la lista de pacientes. Atónito, Ray señala a una enfermera que los atendió al ingresar y le pide que confirme lo ocurrido. Ella, aunque lo reconoce, le responde que él fue quien ingresó, con una lesión en la cabeza. Ray, convencido de que está siendo engañado, acusa a la enfermera de mentir y se enfrenta a ella, perdiendo el control. El médico, comprensivo pero firme, le pide que no cause más disturbios. Intentando calmarse, Ray es dejado sin esposas en una habitación, pero en su delirio, comienza a buscar entre los medicamentos y encuentra adrenalina. Se inyecta con ella, sintiendo cómo la euforia lo consume, mientras la confusión lo arrastra. En su estado alterado, escapa del guardia y comienza a buscar respuestas, como si el hospital entero estuviera involucrado en una conspiración. Momentos después, Ray encuentra su camioneta, pero algo extraño sucede. Dentro están las pertenencias de su hija, como si todo lo que había vivido no fuera producto de su mente, sino de una realidad paralela. Desesperado, detiene una patrulla y les cuenta su historia a los oficiales. Aunque al principio dudan de él, se ofrecen a investigar lo que ocurre en el hospital. Sin embargo, la recepcionista parece visiblemente preocupada al verlo llegar acompañado de la policía, y los oficiales exigen que el guardia les permita revisar las instalaciones.
Cuando confrontan al médico encargado, la tensión crece aún más. El médico no puede presentar ninguna prueba que respalde la presencia de los pacientes en el hospital. Los oficiales, escépticos, sugieren revisar los escáneres en el tercer piso. Pero al llegar, Ray nota que el ascensor, que se supone debía llevarlos hacia arriba, en realidad se estaba dirigiendo hacia abajo. Ray, sintiéndose cada vez más atrapado en una pesadilla, recuerda que la cajera de la gasolinera, donde su hija supuestamente había caído, los vio a los tres juntos. Sin embargo, al intentar probar su historia con una bufanda que dice ser de Perry, la evidencia es insuficiente. Todas las circunstancias parecen demostrar que el preocupado padre tiene estas ideas en su cabeza, por la lesión que sufrió, a lo cual incluso traen a un especialista para tratar su situación, pero él cree que lo están tomando como loco. La especialista que lo atiende le sugiere que su mente podría haber creado una falsa realidad para protegerlo de un trauma profundo. Ray recuerda, con pesar, que hace años estuvo involucrado en un accidente en el que su primera esposa murió mientras él conducía bajo los efectos del alcohol. La especialista, con calma, le plantea que las secuelas de ese trauma podrían estar distorsionando su percepción. Aunque ella está dispuesta a creerle en lo referente a su hija, también le hace saber que todo lo que está viviendo podría no ser real. Con una pequeña chispa de esperanza, la especialista le propone ir al lugar donde su hija habría caído para intentar reconstruir los hechos. Al llegar, con la policía y un equipo canino, Ray comienza a perder la calma cuando se da cuenta de que las pruebas no coinciden con su versión. El perro encuentra el maquillaje de su hija, pero también un gran charco de sangre, lo que lo lleva a una desesperada conclusión. Esa sangre debe ser suya, producto de su propio golpe en la cabeza. La especialista, sin embargo, empieza a sugerir no había ningún perro que amenazara a su hija, incluso insinuando que todo lo inventó él, poniendo a Ray en un estado de confusión y locura exasperante. La especialista continúa, diciéndole lo que cree que él estaba tan enojado, que, con sus propias manos, tomó una piedra y la arrojó a su hija, provocando que cayera, y que además atacó a su esposa al reclamarle lo que había hecho. Desgarrado, Ray no niega las acusaciones, pero la confusión lo consume aún más. En ese instante, el perro que Ray recuerda haber visto atacando a su hija aparece, y en un arranque de desesperación, roba un arma y toma como rehén a la especialista. Sintiéndose cada vez más acorralado, decide escapar con ella, robando una patrulla en el proceso. Su fuga lo lleva nuevamente al hospital, donde enfrenta lo que podría ser la verdad, o una versión distorsionada por su mente fracturada. Al llegar a la unidad de recién nacidos, Ray recuerda que su esposa estaba embarazada cuando murió en el accidente. La verdad parece desmoronarse. Las cosas se le complican cuando un guardia lo desarma y pelean. Un momento después, habiendo perdido la razón, Ray aprieta el cuello del guardia, provocando que pierda la vida. En su descenso a la locura, entra al hospital en busca de respuestas, hasta que hace un descubrimiento macabro. Encuentra cuerpos vacíos en un cuarto. Desesperado, sigue buscando, hasta que finalmente ve a su hija recostada en una silla, rodeada de médicos, y a su esposa inconsciente sobre una silla de ruedas. Los médicos, sin embargo, dicen extrañas cosas, haciéndonos dudar de la cordura de Ray nuevamente y diciéndole que no está viendo con claridad. Lo someten, desarmándolo, pero al alcanzar el arma y dispararla, provoca una explosión debido a un gas que se estaba escapando. Al llegar, por fin a su esposa e hija, el doctor, quien dice lo atendió de su lesión, le dice que no puede irse de ahí, pareciendo realmente preocupado por él y dejándonos ver que Ray podría no estar viviendo lo que pensaba, pero él solo dispara a quien trata de cortarle el paso. Cuando salió del hospital, sube a las desaparecidas a la camioneta, sintiéndose un tanto aliviado de haber podido sacarlas de ahí, logrando también huir antes de que la policía lo atrape. Y así, con la mirada perdida y entonando una canción infantil, comienza a darse cuenta que a quien sacó del hospital no eran su esposa e hija, y que las cosas que fue viendo en su búsqueda por el hospital no fueron más que alucinaciones y confusiones de su mente fracturada. Y en un susurro, recuerda las palabras del especialista,
las cuales menciona que la mente a veces puede crear una falsa realidad para protegernos de un trauma o de las cosas que nos asustan. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye.